En el video de hoy nos iremos lejos de La Habana para ver cómo es la vida fuera de la capital. ¿Cómo sobreviven los cubanos entre apagones? Ellos se mueren de hambre porque el Estado no les va a dar los puntos en la tarjetica en MLC para ir a comprar a las tiendas el aceite que necesitan. Escasez de agua potable. Estuve buscando agua y no vi agua. No, si en La Habana no hay agua. No, eso fue el desastre y lo cara que sea. Hasta para tomar agua porque no lo encuentre. ¿Qué es lo que comen? Bueno, Todos al carbón ahí, el arroz al carbón, los frijoles al carbón, la carne, todo. Y aquí tenemos el jefe de la finca que se llama... la bañita que ven ahí. Y había una turista con un cubano haciendo el amor ahí. Y a pesar de todos los problemas, ¿cómo es que se mantienen optimistas y con ganas de seguir luchando para sacar adelante a sus familias? Ya que uno, esta vida no todo puede ser para vivir y vivir y vivir, porque tú puedes vivir 100 años y no lo disfrutas, no viviste nada, ¿tú me entiendes? Este es el lado del amor. Aquí todo el que se mete hace el amor. Un video que en ocasiones se pondrá bastante intenso. Vamos, esa es la cosa, vamos. Esa es la cosa, vamos. Si ya están listos, vamos a empezar. No, los veo con miedo, los veo como que... ¿Qué es eso? Bueno, llegamos a Viñales. Miren, está ahí. Dijeron lluvia y cayó mi... Hola. Hola, che. Muy importante echarse esto porque aquí el sol que vamos a coger son exactamente las 11:12. Y esto empieza ahora. Aquí son aproximadamente unas 3 horas de camino por todo el monte. Vamos a esperar que nos traigan el café. Si algo bueno tiene Wilfredo es que es bastante atento. Y cada vez que yo vengo me tiene preparado café. Espero que no me dé potaje. Ah, ustedes saben de lo que estoy hablando. Carrera de tipos con motores, que un caballo. Oye, Marily, esto no es potaje que tú haces siempre. Bueno, aquí siempre nos reímos un poco porque ustedes saben que el café que viene en la bodega viene mezclado con chícharo. Siempre viene mezclado con chícharo. Entonces, decimos que es potaje lo que se toma aquí por la mañana. Y por eso uno se siente con energía cuando se despierta. Pero no, aquí en Viñales por suerte hay sembrados de café y entonces el café no se mezcla con chicha, por suerte. Y con ella aquí se estira. El agua viene de un pozo. Un pozo pozo subterráneo. No tiene pozo no hecho con máquina, hecho no tiene 2 metros de profundidad. Y ven acá, ¿tú has sentido una diferencia entre el agua mineral que vende el Estado y el agua esta? O sea que la del Estado es densa y esta es un poco más suave. Más suave, más dulce. Me parecen bastante. Pero ¿por qué la embotellada se siente un poco como más pesada? Parece que eso le echan algo, ya algún proceso de la hierven o algo. Hay algo. ¿No entiendes? Pero es agua de pozo, no es agua ni de río ni de lago. Los portales y lo cara que está. Lo cara que está. Cara y en estos días aquí los primeros turistas vinieron aquí y llegaban ahí agua. Estuve buscando agua y no vi agua. No, si en La Habana no hay agua. No, eso fue el desastre y lo cara que está. Creo que hasta para tomar agua porque no lo encuentre. Sí. Eso está bien, eso no viene, eso no quiere buscar a Estados Unidos ni ir a México, eso está ahí. El agua que llega a las casas en muchas ocasiones llega con demasiado cloro y la mayoría de las veces con demasiado magnesio. Por suerte, aquí hay un pozo. Vamos a prepararnos para iniciar nuestro recorrido. Por el camino veremos más detalles sobre cómo es la vida lejos de la ciudad. ¿Quién viene? Si no sabe nadie montar el caballo, este caballo me lo dejan a mí, ese caballo es un poquito bravo. Sí. Mami, parece que hay que empezar a montar a los turistas. Estamos llenando los vagones estos. ¿Le gusta? Los bravos. Ah, ya los caballos. Espérate. ¿Cómo está el caballo que no vienen? Tampoco. ¿Y ustedes? Nunca tampoco. Venga,
Ven tú para acá, para que vean chiquito. ¿Y por qué el mío es más grande? Oye, le vi la cara al caballo cuando te montaste. El caballo cambió la cara. Coño, claro. Oye, el caballo está bravo, me dieron el más pesadito. Este es el más chiquito. Más adelante verán cómo es la comida que se come en el campo, la comida criolla. Antes tenemos que averiguar qué es lo que hay para hoy. Y dicho sea de paso, montar a caballo puede ser una experiencia bastante intensa para algunos. Gritarito un poquito. Hace unos minutos pudieron escuchar cómo está la situación del agua potable. Ahora podrán ver qué es lo que se vende en la autopista y los precios. La carne de cerdo, que era lo más común en Cuba, hoy es una rareza bastante cotizada. El pan con lechón cuesta 160 pesos. Pueden sacar una foto de recuerdo, pues la semana que viene costará más caro. La moneda nacional se vuelve cada vez más inservible. Si piensas que el dólar llegará a costar 200 pesos en menos de 2 meses, puede que no te equivoques. Regresemos a Viñales, que les quiero dar una noticia. Vamos, esa es la cosa, vamos. Esa es la cosa, vamos. Pues resulta que la industria tabacalera se ha propuesto la meta de torcer y exportar 2 millones de tabacos Cohiba. Algo que recuerda los estrepitosos fracasos del cordón de La Habana, la zafra de los 10 millones o el famoso vasito de leche. La industria del tabaco es una de las más importantes de Cuba, que dicho sea de paso, los campesinos están obligados a venderle al Estado el 90% de la producción a precios fijados por el propio Estado. Aprovechemos para aprender más del que se dice que es el mejor tabaco del mundo. La cafetera a la leña, aquí no es de mundo. A ver si es que fue aquí. A ver. Ahí te queda el café. Hay café. ¿Viste? Aquí se hace café bueno, no café con chicha, no hay nada de eso. Café bueno, muy bueno. Café a la leña. A la leña, el carbón aquí. Igual que la comida, así es como Es mejor la se hace. comida. Allá donde nosotros vamos a almorzar ahora, hay algunas cosas que las pedimos al carbón, ¿no? Todos al carbón ahí. El arroz al carbón, los frijoles al carbón, la carne, todo. Y aquí tenemos el jefe de la finca que se llama, ven para acá muñeco, le decimos muñeco porque es muy enamorado. Se enamora. Él tiene, ¿verdad? Que te estamos grabando aquí, él tiene dos o tres viejas para allá, la vieja no. ¿Quién se fuma el tabaquito? No, los veo con miedo, los veo como que... ¿Qué sensación da? No, eso no da nada, es como fumarse un cigarro. Esto no, la gente piensa que tú fumas un cigarro. No, tú no tienes que aspirar ni nada. Y lo paras por aquí mismo. Lo absorbe, que lleva en la boca y... Sí, es igual que el eso tuyo. Es lo mismo. Vamos a probarlo. Pruébenlo. Para que vean el prenda que le da. Aquí lo que hacemos nosotros aquí los campesinos, lo que vendría siendo, no sé si conocen de tabaco, 2 tipos de Montecristo, Montecristo número 3, número 4, y en caso de estos largos que te enseñé ahorita, ya eso sería Romeo y Julieta. No sé si habrás oído hablar alguna vez de Churchill, Winston Churchill. Sí. Claro. Eran los que fumaban. A ver, no estos mismos, ¿me entiendes? Ese tipo. De ese tipo. De ese tipo. Y bueno, ya una vez que lo pones aquí, ahí te pueden durar hasta 3 años. El tabaco del Estado tú lo guardas 10 años y no pasa nada porque tiene conservantes, como el alquitrán. Tú lees la cajetilla de cigarrillos y dice alquitrán.
porque eso te ayuda en la combustión, pero también te sirve, te los preserva de que no le entre ningún bicharraquito, ningún hongo ni nada. Pero estos no pueden tener eso porque les dije que aquí sí no se puede usar química de ningún tipo. No por el tabaco en sí, sino por todo lo otro que le ponen. La nicotina es como la cafeína. La cafeína es una sustancia natural adictiva. La nicotina es también una sustancia natural adictiva. Ya. Pero lo otro, todo lo que te provoca, es los aditivos que se le ponen normalmente de forma industrial. Eso de vainilla, sabe Dios todo lo otro que le meten. Se le mete la vainilla para que, coño, qué rico, ¿tú me entiendes? Que te sepa bien, pero lo que te estás metiendo es metralla. No, claro, o sea, yo tengo amigos que lo usan, esos que son de sabores sí. Y otros olores y esas cosas. Y por el momento, ellos no se han visto afectados, gracias a Dios, ni nada. Es raro que una gente que lleve 2, 3, 5 años fumando genere algún problema, ¿tú me entiendes? Algún problema crónico o definitivo. Pero sí se han visto casos que fuman cigarro electrónico que sí, al año, a los 2 años ya presentan problemas y problemas graves. No todo. Aparte, es un producto nuevo. Los productos nuevos necesitan años. Tiempo, el tabaco lleva cientos de años. Necesitan tiempo para ver en realidad todos los problemas que pueden traer. Fumar nada es bueno. No, ni claro, la marihuana. No, de eso estamos claros. Algún efecto tiene que hacer. Claro, pero te quiero decir, pero ya que uno en esta vida no todo puede ser para vivir y vivir y vivir, porque tú puedes vivir 100 años y no lo disfrutas, no viviste nada, ¿tú me entiendes? Exacto. Uno tiene que disfrutar la vida. Y hace cosas, por lo mismo el alcohol que todo lo otro, porque para eso estamos viviendo, ¿no? Para disfrutarlo. Pero que yo sé que te puedes generar, pero todo hacerlo responsablemente, lo mismo el alcohol, que el cigarro, que todo. Sí, que no sea, o sea, porque todo en exceso hace daño, de eso estamos claros, todo en la vida, tal cual. Una explicación bastante interesante. Si quieren que les haga un video ampliado sobre el tema, déjenme saber en los comentarios. Y suscríbanse, que es gratis. Ante la duda de si llovería o no, tuvimos que seguir acelerando el paso. ¿Cómo es que yo no sé? ¡No chilles más, niña! Vamos. Mire, maestro. Pique también ahí. Bueno, siempre es un poco gracioso montar a caballo con compañeros que nunca han montado a caballo porque se ponen un poco nerviosos y eso. Ya vieron a la muchachita que se la pasó dando gritos durante todo el viaje. Miren, este es el baño, para que lo vean. Sitios como este mirador son los que los turistas aprovechan cuando llegan para comprar cerveza, para comprar agua, para comprar los líquidos que puedan comprar y llevárselos a sus alojamientos, porque como ustedes vieron al principio del video que Wilfredo lo explicaba, el agua está perdida, no hay agua. En La Habana saben que tampoco hay agua. El tema de los apagones también afecta a Viñales grandemente. Aquí muchas personas viven del turismo y si los negocios del turismo se paran, ellos se mueren de hambre porque el Estado no les va a dar los puntos en la tarjetita en MLC para ir a comprar a las tiendas, el aceite que necesitan, los frijoles que necesitan, el arroz que necesitan. Entonces los negocios no se pueden parar. Se puede parar todo menos los negocios. Si es malo que no haya nada, más malo es que además que no haya nada, tampoco tengan dinero las personas. Entonces están doblemente jodidos. Luego de haber disfrutado del agua de coco y haber entendido por qué el cubano es tan luchador y siempre trata de echar pa'lante como decimos aquí en Cuba, vamos a prepararnos para tomar rumbo hacia una finca campesina donde vamos a probar un típico almuerzo criollo. En este tipo de fincas por lo general no falta la carne de cerdo.
Veamos cuál es la comida ideal para estos animales. El que no coma ese España para jamón no sirve. A ver, esto es lo que comen en España. Bellota. Allá le dicen encina y aquí decimos encino. O sea, esto es encina porque el encino no para, el que para es la hembra. ¿Me entiendes? A ver, explica de nuevo esta historia. Mira, este aquí es el árbol que se llama aquí, le dicen encino. Lo mismo que hay en España que le dicen encina, que es la bellota. Es la que se come el puerco para hacer el jamón serrano. En España jamón serrano y pata negra, que es muy bueno y es muy caro. Aquí en Cuba no hay cultura de eso porque hay mucho calor, pero hay mucho puerco aquí en las montañas y la carne del puerco que come la bellota es muy rica y la grasa muy pero muy rica. Muy pero muy buena. Mejor que el maíz y mejor que el palmito. Me tiene más calorías. Yo voy a llevarme una bellota esa para hacer a la mujer mía. ¿Y eso para qué? Para que le dé calorías. ¿No quedó embarazada nunca? No, embarazada sí, para que le dé calorías, siempre tiene frío y eso. La pierna derecha, te agarra y sube. Ay, cuidado que te muerde. Ay, te muerde un hueso. Te quedó mejor ahora. Están buscando trufas. Bueno, vamos llegando al lado del amor. Miren para acá. Este es el río del amor. Este es el lado del amor. Aquí todo el que se mete hace el amor. Así que ustedes por allá atrás, mucho cuidado con meterse ahí. Y en serio, esto se le dice el lado del amor porque de verdad aquí vienen turistas y hacen el amor y todo eso. Me acuerdo que una vez yo vine hace muchos años y yo me estaba tomando algo ahí en esa cabañita que ven ahí y había una turista con un cubano haciendo el amor ahí, en el agua. Ven aquí, ¿cómo ven? Que Otico y Martina se van a meter en el lago. Este es el lago del amor. Entre la conversación y los chistes, el cielo se fue poniendo negro y ya ustedes pueden imaginarse lo que viene a continuación. ¿Qué se siente ir al trote sabroso? A ver. El corazón se me va a salir por la boca. ¿Se te sale por la boca el corazón? Qué miedo. Miren el agua que está cayendo. Suerte que nos apuramos un poco con los caballos y los pusimos a correr. Y pudimos llegar antes de mojarnos todo. Vamos a ver la comida que ya la están sirviendo. Y esa cara tan larga. ¿Qué te dije con el agua? ¿Qué le dije con el agua? Estaba ahí mismo. Muévese en que la cosa... Mira a ver si llegamos a justo tiempo, digamos. Yo nací en este lugar aquí, yo me conozco aquí el agua como la palma de la mano. ¿Eso se ve? ¿Vas a comerte todo eso? Gracias. El precio de la comida criolla en este tipo de restaurantes campesinos ronda los 1.000 pesos. Aún así, por las cantidades que sirven, sigue siendo una mejor opción que comer en un restaurante estatal. ¿Esta no te gusta? ¿Quieres otra hierba? ¿Quieres hierba de MLC? A ver si esta te gusta. Toma. ¿Tampoco te gusta?
pero ¿qué hierba es la que tú quieres? A ver si esto te gusta. Anda, ahora sí. Ahora sí. Aguanta duro por aquí. A ver, está. La comida estaba buena, se veía, vaya, ustedes podían ver en la imagen que la comida se veía bastante apetitosa. El pescado, un sabor especial, el olor a carbón, exquisito, la verdad, exquisito. Aquí en Cuba ustedes ven que se come con bastante arroz y se come bastante frijoles. No nos comimos todo, así son las cosas, es imposible comerse todo eso. Aunque éramos 6 personas, imposible comerse todo eso. Lo bueno que tiene vivir en el campo es que cuando usted tiene tierra, usted puede sembrar sus plantas y de alguna manera autoabastecerse, ¿no? En algunas y ciertas y determinadas cosas. Se ha ido aclarando el tiempo, ya escampó. Ahí tienen los mogotes y ahí tienen pavos reales, guareciéndose de la lluvia. Así es la vida en el campo, más sana, más relajada, se trabaja duro, pero es interesante principalmente para nosotros, los que no estamos acostumbrados a este tipo de vida. Nada, familia, voy a terminar este video aquí para no extenderlo más. Si les gustó este video, déjenme un like, muy importante que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban también para que nuestra familia continúe creciendo y activen la campanita de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción. Márquenle todas las notificaciones para que así le lleguen todos los videos cada vez que se publiquen en el canal. Un placer compartir con ustedes nuevamente y nos vemos la semana que viene en otro video. Llegamos. ¿Qué me compraste? ¿Cómo que no me compraste nada? ¿No me compraste cake? ¿No me compraste helado? ¿No me compraste chocolate?